sé si tenemos tiempo para preguntas. ¿Sí? Unos bueno. ¿Quién? Pues justo en ese sentido, una de las razones por las cuales estoy como en esta mesa tiene que ver con, yo estudio religiones y me doy cuenta que de repente el sentimiento es más fuerte que los abordajes como tradicionales, sociológicos, antropológicos. Y una de las cosas que a mí me brinca mucho es esta categoría de espiritualidad, estos contactos con la trascendencia, con lo que importa, con lo que... Y antes de que lo mencionaras, bueno, iba un poco la pregunta en ese sentido, de la trascendencia y de estas narrativas que tanto aparecen estos relatos de contacto con Dios, de qué va a pasar después. Esa misma pregunta, bueno, se la quisiera hacer a Cintia en los testimonios que juntas. ¿Cómo se repiensa esto en un sujeto que está con su salud tan endeble, también es que cuestionándose seriamente la vida y sus relaciones? ¿Qué tanto aparece ahí en las narrativas Dios o lo sagrado o lo importante o la espiritualidad? Esa es mi pregunta. Eso manejado como emoción. ¿Alguien más? Sí, para contarles. ¿No? Bueno, Perdón. Bueno, yo tengo varios comentarios. Primero, pues pienso que siempre como en las investigaciones que tienen que ver con el cuerpo, me doy cuenta, ¿no?, de que finalmente, pues nosotros como investigadores, cómo nos involucramos, ¿no? Porque finalmente en esta concepción justamente fenomenológica es otra vez, ¿no? O sea, ver al cuerpo como parte del sujeto, ¿no? Y ahí es donde más objetivamente, o bueno, más notablemente el investigador está inmiscuido, ¿no?, en la misma investigación, ¿no? Y también pues pienso que eso es como un reto, ¿no?, en general. Alguien, de hecho ayer justo preguntaba, ¿no?, le preguntaba a uno de los ponentes, tú has tomado como un proceso personal, ¿no?, un proceso psicoterapéutico, ¿no? Y claro, creo que en todas las investigaciones, como bien comentabas, ¿no?, siempre el investigador va a estar inmiscuido, pero particularmente pienso que en estos temas del cuerpo, pues nosotros como investigadores, como sujetos, también estamos corporizados, ¿no? Y dos cuestiones, ¿no?, que me llamaron la atención y que son estos temas que tocan ustedes dos sobre el dolor, ¿no?, el sufrimiento y la enfermedad, ¿no?, que son dimensiones corporales que finalmente todos estamos o experimentamos en algún momento de nuestras vidas a cierto nivel. Y también me llama la atención que son como vivencias corporales que no son individuales, ¿no? Que pienso en el caso de la enfermedad, siempre que se trata a la persona, no es tratar únicamente a la persona, ¿no? Es siempre los cuidadores, ¿no? Y que los cuidadores también de alguna forma viven la enfermedad, ¿no? Que de alguna forma ese dolor se vuelve un dolor compartido, ¿no?, a un nivel de significación, y es algo que tú nos puedes mostrar, ¿no?, en este trabajo que hiciste de etnografía, ¿no?, cómo a través de todo lo que nos mostraste, de todo lo que nos expresas, finalmente tú compartes, ¿no?, toda esta vivencia que tuvo tu mamá. Y también me llama la atención esta parte de la causa del dolor, ¿no?, como esta búsqueda en estas vivencias corporales, ¿no?, y que mencionan la dimensión religiosa, ¿no?, y que es curioso, ¿no?, porque creo que por un lado en algunas ocasiones la gente busca los sistemas religiosos como una forma de apoyo, ¿no?, de una forma de aminorar el dolor, y por otro lado a veces como buscar como un responsable, ¿no?, como desde el enojo o desde la culpa, ¿no?, y se pueden dar como estas dos vertientes, ¿no? Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si quieres contestar. ¿Yo? Sí, no, bueno, tú la que te hicieron. Bueno, pues las dos tenían que ver algo en la parte de la religiosidad, ¿no? Yo sinceramente cuando empecé a hacer las entrevistas esperaba encontrar en todos esta parte de Dios, ¿no? Y extrañamente solo 2 o 3 personas lo mencionaron y no como parte central, ¿no? Una de ellas lo mencionó en este sentido, una mujer que decía, es que no sé si esto es un castigo, ¿qué hice yo, no, para estar pasando esto?
Y otras personas lo buscaban como encontrarle, como ante esta incertidumbre, ¿no? De que la muerte está tan presente, era de, bueno, pues ya, lo que Dios quiera, o sea, como dejar las manos, la vida o lo que queda de vida, ¿no? En manos de alguien superior, ¿no? Que ya no se puede hacer nada, pero aparecía menos de lo que yo esperaba este discurso sobre lo religioso, ¿no? Pero pues sí, es como resignificar a veces a partir del aspecto religioso la enfermedad, ¿no? Los dolores, como y todas estas limitaciones. Pues no sé si alguien tenga alguna. No, bueno, pues es que, ¿cómo? ¿Quieres ampliar un poquito respecto a eso? Pues lo que mencionaba, el problema está cuando hay una disrupción o sea, las personas, bueno, igual como todo el mundo que a lo mejor, o muchas personas que van a morir que son religiosas, se preguntan para qué sirve esto, si, como les decía, si tiene algo que ver con algo que hicieron en el pasado o hasta en sus vidas pasadas, o si están pecando por a lo mejor alguna de nosotros, como es el discurso de religioso, ¿no? Que Dios en realidad no pecó, pero sufrió porque todo el mundo es pecador y por eso estaba en la cruz, ¿no? Entonces más o menos esa era como la idea. Bueno, si yo no pequé, entonces ¿quién de todos ustedes pecaron para que yo estuviera aquí, no? Y después fue como también un sentido, o sea, finalmente yo creo que la religión pues les da, por lo menos en este caso le dio como tranquilidad, ¿no? Como da encontrarle un sentido del porqué, aunque yo sigo sin encontrarle, no sé si también porque no soy religiosa, yo sigo sin encontrarle como la razón, ¿no? Y entonces eso también pues conforta a las personas, o sea, los ritos mortuorios para algunas personas suelen ser reconfortantes, ir a las misas, ir a la iglesia, ir al panteón, pero para otras que no tenemos esas concepciones se vuelve problemático porque tenemos que reelaborar nuestro duelo a partir de otros referentes que no son religiosos. Y chocan mucho con las creencias, como decía por ahí, ¿no? Con los órdenes sensoriales diferentes, y pues suele ser complicado ya en una relación familiar, ¿no? Entonces pues eso. Sí, bueno, ambas lo mencionaron como muy levemente, lo mencionaste lo de como que la vida se toma en cuenta, bueno, como que uno vive mientras uno pueda hacer cosas, ¿no? Como esta capacidad de ser útil, de como de poder prestarle servicios a alguien o hasta a sí mismo, ¿no? Entonces, hasta qué punto, lo que decías, que el Señor decía, no, es que yo no hago nada, le ayudo a mi mujer, pero no hago nada, ¿no? Y también como que viene desde la parte de Merleau-Ponty, o sea, que simplemente de percibir ya es como una acción, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se considera una acción, ¿no? Cuando uno está enfermo, o sea, porque yo sí siempre he dicho así, si ya no puedo hacer nada, si ya no puedo comunicar, o sea, la verdad, ¿para qué? Entonces, como que me queda esa espinita de decir, pues, si se supone que percibo, podría ser que esté accionando, pero, o sea, en realidad la acción, bueno, reflexiono un poco así como que la acción en realidad tendría que ser algo que comunique, ¿no? Que pueda hacer una relación con otro, con alguna cosa. Entonces, no sé hasta qué punto ellos encontraban como esta capacidad de accionar, aunque sea no la acción que ellos esperan de cocinarse, de moverse solos, como productividad. ¿Alguien más? Bueno, no sé, igual, bueno, yo siento que la visión o cómo se ve a nivel cultural la muerte, ¿no? O sea, también podría ser una manera de sentir el dolor, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido podrías, por ejemplo, en el trabajo de Cintia y no, creo que tú también decías sobre como que hay una decisión entre el discurso médico y las emociones. Entonces, igual ahí el rol de la muerte también influye en el discurso médico y en los médicos,
Entonces podría ser interesante también retomar ciertas miradas o perspectivas de cómo ven la muerte los médicos, ¿no? O incluso el cuerpo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Alguien bueno, más? ¿No? ¿Pues quieres responder? Bueno, con respecto a lo que decía, ay, se me olvidó. Daniela. Esta parte de la potencialidad, sí, percibir es una cuestión relacional y no es una cuestión pasiva. Pero con respecto a la acción como potencialidad, tiene que ver con una capacidad como más motriz en este sentido, ¿no? Ser capaz de actuar con el cuerpo, ¿no? De mover, o sea, yo soy consciente a lo mejor de mi mano en la posibilidad que puedo escribir, ¿no? O que lo puedo usar para agarrar algo. Cuando me fracturo, bueno, más bien no soy consciente, ¿no? Lo hago así, pues aprendí a escribir y lo hago sin ponerle atención. Si tú eres diestra y te fracturas la mano, vas a decir, o incluso si te fracturas la mano izquierda, vas a decir, ay, sí la usaba para un montón de cosas, aunque yo creyera que no. Entonces, en este sentido, es como se hace consciente, ¿no? Esta parte de la potencialidad. Cuando pierdes, de hecho, algunos pacientes decían, yo les preguntaba, ¿no? ¿Sabían para qué funcionan los riñones? No, hasta que te dejan de funcionar, te das cuenta para todas las cosas que te sirven, ¿no? Entonces tiene que ver con esa idea la cuestión de la potencialidad. Y con respecto a lo que decía Omar, sobre sentir el dolor, es que yo creo que son dos niveles. Uno es sentir el dolor y otro es darle un sentido a ese dolor, ¿no? Porque cuando tú sientes el dolor, en ese momento, lo único que quieres es que se te quite. O sea, no puedes ni pensar. Si son dolores terribles, no puedes ni pensar. Ya, a lo mejor ya que tienen la pastillita, le empiezas a dar como algún sentido. Pero en el momento en que tú lo tienes, no puedes pensar, ¿no? Entonces, bueno, y sí tiene que ver con la idea de la muerte, porque sí son como dos concepciones bien diferentes. O sea, la concepción médica del discurso médico sobre la muerte, que tiene que ver con el término de funciones vitales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trasplante de donación de órganos, ¿no? Se establece la muerte cerebral, ¿no? Cuando ya no hay como registro de actividad neurológica, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en una cuestión como más religiosa, por algo se hacían estos rituales, ¿no? De estar 2 días, porque se supone que tu alma no abandona tu cuerpo, sino hasta después de cierto tiempo, ¿no? Entonces ahí sí son como diferentes concepciones, y a partir de la concepción médica es que se puede intervenir también este cuerpo, ¿no? Entonces pues sí habría que, pues a lo mejor hacer como estas distinciones. Bueno, no sé. Sí, yo también coincido con lo que dice Cintia, y como aunando un poco a lo que mencionaba sobre el perder ciertas habilidades y demás, también tiene, creo que ver con o se puede entender en función de lo que los sujetos hacían regularmente, y en ese sentido de la historia personal pues también incide en cómo perciben ellos si son inútiles o no, ¿no? Por ejemplo, pues si cocinaban y ya no pueden hacerlo, si se movían, como decía la narración de una de las entrevistadas de Cintia, ¿no? O sea, ya sí camino, pero ya no me voy en metro, ya no me voy en el taxi, ¿no? O como mi mamá en algún momento decía, bueno, yo me siento útil cuando participo de la elección del menú, ¿no? Aunque yo ya no lo pueda hacer, aunque yo ya no pueda picar, pero el hecho de que me hagan caso en lo que queremos comer y van a comer lo que yo elegí para todo el mundo, eso resulta, aunque sea un poquito útil, y sería peor si no pudiera ni siquiera tomar esa decisión, ¿no? Entonces creo que también hay que
hay que entender cómo se ve esa posibilidad de inutilidad o no inutilidad entendida en la propia historia del sujeto, ¿no? Cuando se pierden las funciones y cuando además las personas que estamos alrededor incapacitamos a las otras, entonces también les despojamos les otorgamos esa inutilidad y les despojamos de su capacidad, o como decía así, de sus potencialidades, ¿no? Y en el otro sentido, pues también, o sea, evidentemente, sí, yo también coincido en que son dos experiencias sensoriales diferentes, ¿no? Cuando, como decía yo allí, cuando tú sientes un dolor, sobre todo si es de este tipo que son crónicos, el dolor abarca toda la experiencia corporal del sujeto y no hay modo de que pueda percibirla de otra manera. O sea, lo importante es quitarle el dolor en ese momento, y a veces pues había que hacer como se pudiera, bajo los términos que se pudieran, no había que ir a correr por una medicina para controlar el dolor, y esta elaboración en realidad lo hace cuando no siente dolor, ¿no? Y entonces ya pueden decir, bueno, este dolor sirve para esto, este dolor me da sentido para esto, este dolor me da tiempo para poder despedirme, me da tiempo para poner en orden mis cosas, pero eso se da en un segundo momento. Cuando alguien está abrumado por el dolor, no puede hacer más que pensar en el dolor, ¿no? Y en la muerte es interesante, o sea, la verdad sería muy interesantísimo ver cómo si es que los médicos, las médicas tienen idea de la muerte más allá de la muerte de las funciones física, ¿no? O si la construyen de manera diferente también. No sé, yo ignoro la verdad de eso, pero sí sería muy interesante si además de eso construyen una muerte diferente, o a lo mejor no como proceso también de protección emocional, no sé, se me ocurre, ¿no? Pero bueno, habrá que investigar sobre eso, pero puede resultar muy interesante, sí. Bueno, agradecerles. A mí pues también me cuesta trabajo esta intervención en aras de este espacio de afectar y ser afectados que hemos llevado a cabo, pero les agradezco mucho. Sabía que esta mesa iba a ser como complicada en ese sentido, ¿no? Pero les agradezco mucho porque creo que muestra muchos de los aspectos que discutimos y que teóricamente se dicen muy fáciles, ¿no? O sea, estuvimos discutiendo siempre el cuerpo del investigador está ahí presente, afecta, pero llevarlos a cabo como ustedes lo han hecho, hacer estas distinciones analíticas que también teóricamente decíamos, ¿dónde termina la sensación y empieza a darle un sentido a la experiencia? Y ahorita lo dijiste como muy claramente, ¿no? Una cosa es cuando se siente el dolor que ni se piensa, y otra cosa es ya después cuando se le da sentido, ¿no? Entonces, esta mesa es como muy rica porque realmente es como llevar a la investigación todos esos retos que discutimos juntas y juntos, ¿no? Y pues agradecerles habernos hecho sentir, pensar, ¿no? En esta, como inclusive hasta ausencia de palabras de sentir, pensar, que van de la mano. Muchas gracias, agradezco mucho. Pues gracias. Gracias.